Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Es un gran gusto saludarte una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda Pastor David Macario Flores, director de este programa y también del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Ya tú sabes que ahí estamos siempre para servirte en todo lo relacionado con la vida y obra literaria de Elena G. de White, una de las principales autoras en asuntos de la vida espiritual, comentarista bíblica. En fin, ella tiene una serie de consejos para la salud, la temperancia, el hogar, la familia, el matrimonio, la profecía. Bueno, una mujer polifacética en tantos temas de interés de toda persona creyente. Bueno, en esta ocasión quiero compartir contigo un mensaje que tiene que ver con siempre la biografía de Elena G. de White y también en este caso abordando una faceta más de ella como madre. Fíjate que ella escribió un libro que se llama Conducción del Niño. Y ese libro te lo recomiendo si tú estás interesado en asuntos de cómo criar a los hijos, qué importancia reviste la madre, el padre, la interacción con los hijos, la corrección de ellos. Esto es algo muy importante porque nadie nos enseña a ser padres. Todos vamos improvisando en el camino, o al menos una gran parte. Pero yo creo que puedes agregar a tu archivo de libros que te pueden ayudar. De repente tú eres una madre, un padre muy joven y entonces necesitas esa orientación de personas ya expertas en la materia. Bueno, te recomiendo Elena G. de White, su libro Conducción del Niño. Bueno, te cuento ella como madre. Seguimos hablando de Elena White como madre porque te conté que, bueno, al final le quedaron 2 hijos, pero logró criar uno más hasta la edad de 16 años, Henry Nichols. Y bueno, Elena White, como toda madre, tuvo que hacer frente a las rebeldías de sus hijos. Definitivamente. Ella también tuvo que hacer frente, como cualquier persona, tenía que afrontar situaciones tensas en la casa. Ya sea el pleito entre hermanitos o alguna travesura de parte de estos, alguna respuesta violenta de parte de alguno de los hijos, una respuesta que uno de padre no quiere ver en los hijos, ¿no? Entonces esas tensiones, ella también y juntamente con el pastor Jaime experimentaron el asunto. Pues bueno, se utilizaron ambos métodos para tratar con sus hijos. El lenguaje del amor y el lenguaje del rigor. De las dos situaciones ellos tuvieron que aplicar y aparentemente con buenos resultados porque fueron hijos de bien. Tanto Henry Nichols, que llegó hasta los 16 años, excelente muchacho hasta el último día de su vida. Y bueno, los otros 2 que quedaron, ya sea Edson o el otro que fue Willie, los 2 fueron grandes hombres de bien. Recibieron, aun cuando en algún momento se equivocaron, fueron muy complacientes, permisivos por momentos, o sí, ellos trataban de ser condescendientes, ¿no? Los mimaban por momentos, ya que se iban mucho tiempo fuera de casa y cuando regresaban no querían regresar a regañar o algo más. Entonces, por momentos fueron así como complacientes, ¿no? Muy permisivos. Hay que tener cuidado porque pues el niño mimado, como dice la escritura, ¿verdad? Es vergüenza para la madre. Termina siendo, en alguna manera, este asunto de llevar a los extremos la permisividad no es lo ideal. Hoy tenemos en día niños que le pegan en la cara a sus papás. Son chiquitos de 2, 3 años tal vez, y le pegan en la cara a sus papás y se acostumbran a ese gesto violento y más adelante quieren hacer eso y más en palabras o en hechos. De manera que hay cosas que no se pueden permitir, ¿ves? A veces, como hemos dicho en otras ocasiones, hay padres que dicen, bueno, hay que dejar que el niño sea niño. Bueno, pero ¿cuándo el padre va a ser padre? ¿Cuándo la madre va a ser madre? Y va a representar la autoridad de Dios en el hogar. Tienes una autoridad, ejércela. Porque si tú no la ejerces, entonces el hijo o la hija va a tomar el mando. Bien, entonces los registros contienen numerosos casos en los cuales
Elena White habló a sus hijos acerca de un Dios amigable, compasivo, con mucha paciencia, así como los padres también tenemos que armarnos de mucha paciencia. Y en muchas ocasiones ella oraba con ellos. Es decir, antes de proceder a una situación dura de tensión, de gritos, no, ella prefería, hijitos, vengan, vamos a orar. Este comportamiento, esta conducta no puede seguir. Así que es un buen ejemplo de cómo ella también atendía como madre las desavenencias propias de cada hogar, ¿verdad? Cuando los hijos en algún momento están algo inquietos o rebeldes. Cuando ella estaba en casa, le gustaba pasar mucho tiempo con sus hijos. Todo el tiempo que ella podía destinaba para platicar con ellos, identificarse con ellos, con sus necesidades, qué es lo que les preocupa, qué es lo que les gusta. En fin, cualquier cosa que ellos necesitaran, ella estaba allí. Como repito, ella tenía mucho que salir, tenía que salir bastante juntamente con su esposo a atender asuntos de trabajo misionero, supervisión de las iglesias. Ella tenía compromisos varios en distintas partes de los Estados Unidos. En otro momento te comentaba que ella se dice que recorrió aproximadamente 24 veces los Estados Unidos. Así como lo oyes, sin que hubiera carro como los de hoy, sin que hubiera buses como los de hoy, sin que hubiera avión. Recorrió en carretas de aquella época, recorrió los Estados Unidos, o en trenes, recorrió Estados Unidos 24 veces. Por lo tanto, hubo muchas ocasiones en las que tanto ella como el pastor James tuvieron que dejar a sus hijos. Pero el tiempo que pasaban cuando estaban en casa era un tiempo que dedicaban por entero a sus hijos. Pues te cuento esta situación. En cierta ocasión, la ayudante de los White se descuidó y el pequeñito Willie cayó dentro de una bañera. La hermana Elena le devolvió la vida, fíjate, rodándolo en el césped por 20 minutos. O sea, no era solamente una mujer de oración, también era una mujer de acción. Cualquier otro hubiera dicho, Señor, ahorita me pongo a orar y solo voy a orar y a orar, pedirle a Dios. Bueno, está bien orar a Dios, pero también hay que actuar. En este caso, en esta emergencia, en estos primeros auxilios que había que brindar, aparte de orar en su mente, la hermana Elena, elevando sus pensamientos al Señor, pidiendo ayuda para salvar la vida de su hijo, también actuó. Y lo puso a rodar y a rodar por el césped durante 20 minutos. De manera que aquí tienes un bonito equilibrio, una bonita ilustración de cómo la oración debe ser acompañada de acción y viceversa. Otra faceta más que podríamos compartir en esta hora es acerca de Elena White como amiga y vecina. Sí, porque es importante también cómo la gente le percibía en el diario vivir, porque alguien puede escribir muy bonito, hablar, predicar muy lindo, pero ¿cómo es en la casa? ¿Cómo es en el vecindario? ¿Cómo es ya tratándole del tú a tú? Bueno, ella tuvo vecinos, algunos muy buenos y otros no tan buenos. Por ejemplo, te voy a poner el caso, cuando ella vivió en Australia, entre el año 1891 y el año 1900, le robaban. Ella tenía sus sembradíos allí y le robaban sus vecinos. Ella dijo que se debía ser bondadosos con ellos. Fíjate, en vez de salir a maltratar y a maldecir y a demandar a alguien, no. Ella vivía la bondad que predicaba. El amor al prójimo, el saber bendecir cuando se recibía una situación negativa, contraria. Ella sabía también ser bondadosa. O sea, no solamente predicaba bien, no solamente enseñaba, no solamente escribía muy bien, sino que también era bondadosa. Aún en situaciones de la vida cotidiana, donde tal vez dirá, aquí nadie me está viendo, voy a discutir con los vecinos. No, ella era bondadosa permanentemente. Ella y su enfermera, Sarah McIntyre, salían eventualmente a brindar ayuda. Fíjate, un corazón también altruista, filantrópico. Era una dama que hacía obras de beneficencia también. Salía a brindar ayuda a quienes la necesitaran, sobre todo ayuda médica.
Aparte de ello, no cobraban. Fíjate, hay líderes que lo primero que piensan es en cobrar, ¿verdad? Estoy aquí, ya estoy acá, me tiene que dar tanto. No, ella no cobraba. Ella no andaba haciéndose millonaria con el dinero de la gente. Sus vecinos estaban asombrados. Esperaban que ella tal vez saliera un poquito más como a la defensiva por las cosas que le hacían, pero no, o por el tiempo que tomaba atender a tanta gente, pero no. Su casa parecía por momentos un pequeño hospital, porque la gente llegaba, tenían un gran concepto de ella sabía remedios naturales, porque en aquella época los asuntos médicos eran pésimos, la medicina en aquella época estaba en pañales, muchas veces eran veneno lo que recetaban los médicos. No estaba la ciencia desarrollada, la farmacéutica. Entonces muchas veces ella tuvo que depender de la medicina natural, hidroterapia, etc. De manera que la obra médico-misionera derribó prejuicios en su vecindario. Si en algún momento algunos no la querían por su religión diferente, en fin, por lo que sea, por ser extranjera, por lo que fuera, los actos de bondad de ella suavizaron muchos corazones. De manera que hay suficiente evidencia para demostrar que Elena White era una vecina generosa. Donaba ropa, alimentos, brindaba atención de salud junto con su enfermera, consejos para que las personas vivieran mejor. O sea, los vecinos también se beneficiaban, no solamente leyendo sus libros, sino porque ella personalmente, con amor, con bondad, recorría estas casas brindando ayuda. A muchos sentaba en su propia mesa. Algunos eran indigentes, pero ella los atendía en su casa. A muchos les buscaba algo que hacer y les pagaba un pequeño salario a cambio. Fíjate, qué linda obra. Es maravilloso realmente, es digno de aplauso. Otras veces regalaba herramientas agrícolas para que trabajaran, o sea que no siempre, que es un buen ejemplo. No siempre se trata de regalarle cosas a la gente. También, si se le puede conseguir una fuente de trabajo, si se le puede conseguir un empleo, si se le pueden conseguir herramientas a las personas para que trabajen, eso es mucho mejor. Y Elena White ya lo sabía y lo practicaba en su tiempo. También atendía a los niños del vecindario. Fíjate, los subía en una carreta y allá les iba a dar un tour alrededor en la tarde. Se iba por allá con su ayudante y les contaba historias. Esa obra no era nada nueva. Cuando estaba en Estados Unidos salía con el pastor White casa por casa, ofreciendo servicios médicos y teniendo cuidado de los niños, de los huérfanos. Sentía que la obra por los pobres era hermosa. Invitaba a otros también que lo hicieran. De modo que Elena White ha sido reconocida como una mujer ejemplar y extraordinaria, no solamente por su obra literaria, sino por su calidad humana. Así que, mi querido hermano y hermana, gracias por tu atención. Espero que esta otra información te haya servido para conocer mucho mejor a la famosísima autora Elena G. de White. Y con esto te sientas más motivado, motivada para leer sus libros. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.